Alicante ya permite los deportes acuáticos en el mar con restricciones. Las modalidades deportivas permitidas son natación, salvamento y socorrismo, surf, windsurf, kitesurf, paddlesurf, kayak, piragua y remo deportivo. Estas modalidades deportivas solo están permitidas en la playa de la Cantera y en Playa San Juan, solamente para deportistas no profesionales una vez al día y si son residentes en Alicante. El sindicato CESIF reclama al Consell que se reúna con los agentes sociales y promueva medidas para frenar la sangría del paro, que ha llevado a casi 440.000 personas de la Comunidad Valenciana a situación de desempleo. El sindicato considera necesario que se pongan en marcha medidas para incentivar la creación de puestos de trabajo y de empleo público. El sindicato CESIF ha formalizado una denuncia contra la consellera de Sanidad, Ana Barceló, por negligencia en la gestión de esta crisis, que ha provocado que cerca de un 40% de personas infectadas por el COVID-19 sean trabajadores del sector sanitario. Un 25% de afiliados a la Seguridad Social están afectados por un ERTE. Son casi 3.400.000 personas. La Seguridad Social perdió casi 1 millón de afiliados desde el comienzo de esta crisis sanitaria. Los trabajadores sometidos a un ERTE pasan por una situación de incertidumbre por la situación de sectores como la hostelería o el turismo. La Comunidad Valenciana es la cuarta autonomía donde más personas hay sometidas a un ERTE, casi 340.000 trabajadores. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, cree que la comunitat estará en condiciones de pasar a la fase 1 a partir del próximo lunes 11 de mayo. Puig asegura que se están produciendo avances importantes en la evolución del coronavirus en toda la Comunidad Valenciana. La incidencia total de la COVID-19 en la comunidad es menor a la mitad de la tasa media de España y la tasa de mortalidad es también inferior a la mitad de la media española. El Ayuntamiento de Alicante ya permite la realización de deportes acuáticos en determinadas zonas de su litoral, como la playa de la Cantera y la playa de San Juan. Sí, ya había ganas de entrar al agua y estábamos esperando a este momento, porque cuando dijeron que se podía hacer deporte no nos dijeron que podíamos salir al mar, pero bueno, ahora ya se puede y a disfrutar. Claro, el problema es que no tenemos acceso a las piscinas ni a los gimnasios y la única salida era volver al mar. Así que vamos a disfrutarlo ahora. Pero nada, ha hecho un día buenísimo, el mar está muy tranquilo, la temperatura ideal, así que lo hemos disfrutado. Las modalidades deportivas permitidas son natación, salvamento y socorrismo, surf, windsurf, kitesurf, paddlesurf, kayak, pitagua y remo deportivo. Los deportistas aficionados podrán entrenar en las playas en el horario de 7 a 10 de la mañana y de 8 a 9 de la tarde, siempre y cuando sean residentes del término municipal, igual que los deportistas federados o los socorristas profesionales, en la misma hora de 7 a 10 y de 8 a 9, pero podrán hacerlo 2 veces al día. Además, se hace un especial hincapié en que todos los deportistas que vayan a entrenar en las playas, ya sean aficionados o profesionales, deberán de cumplir con las normas establecidas por el sector sanitario. Para los deportistas profesionales y calificados de alto nivel, estos espacios costeros estarán abiertos de 7 de la mañana a 9 de la noche, sin limitaciones, y podrán desplazarse desde cualquier otro punto de la provincia de Alicante y estar acompañados por su entrenador. Todos los deportistas deberán acceder a la playa solo por las zonas habilitadas. El sindicato CESIF urge al Consell a reunirse con los agentes sociales y a proponer medidas decididas y ágiles para frenar la sangría del paro que ha llevado a que casi 440.000 personas en la Comunidad Valenciana se hallen en situación de desempleo. La central sindical ve con especial preocupación la situación, que en el ámbito valenciano supone una subida mayor del paro que en el resto del Estado, y reclaman a la Administración valenciana que extreme las medidas de seguridad para la vuelta al trabajo de los empleados públicos. La crisis sanitaria, afortunadamente, parece que remite, pero todo esto va a generar una crisis social y una emergencia económica que los servicios públicos van a tener también que estar muy presentes en la solución de esa crisis económica y social y, por tanto,
tenemos que tener unos servicios públicos potentes, no solo en lo sanitario, que por supuesto, ni en los servicios sociales, que también, sino también en la administración general. El sindicato CESIF ha formalizado una denuncia contra la consellera de Sanidad, Ana Barceló, por la negligencia en la gestión de esta crisis que ha provocado que cerca del 40% de personas infectadas por el COVID-19 sean trabajadores del sector sanitario. El 15 de abril, CESIF interpuso una denuncia ante los juzgados por inactividad de la Administración. Es decir, nosotros denunciamos ante los juzgados los hechos que ahora son públicos y notorios, y es que los profesionales sanitarios no tuvieron los medios necesarios para su protección durante los primeros momentos de la crisis. La central sindical ve con preocupación las declaraciones de la ministra Celaá sobre el inicio del próximo curso escolar de partir las clases con límite de 15 alumnos por aula y creen que si esa es la intención del Gobierno, deberían ya empezar a preparar la contratación de miles de docentes. Pues lo que nosotros entendemos es que este anuncio que hace la ministra Celaá y de que nos enteramos por los medios de comunicación debería haberse negociado con los sindicatos, en concreto con CESIF. Nosotros, como digo, nos hemos enterado por los medios de comunicación de esta medida que la ministra Celaá ha comunicado de la posibilidad de que solo haya 15 alumnos por aula en el caso de que no haya vacuna. Todo esto deberíamos hablarlo los agentes sociales y debería de producirse esos anuncios en un foro adecuado donde se pudiera negociar cómo se va a hacer eso. El sindicato CESIF reclama en esta coyuntura actuaciones inmediatas y contundentes del Consell para promover la generación de puestos de trabajo y consideran fundamental impulsar el empleo público con el fin de garantizar la atención necesaria en situaciones como la actual y evitar que se produzca falta de personal en servicios esenciales. La Cámara de Comercio de Alicante, que agrupa agentes económicos de todos los sectores de la actividad y distintos máximos responsables de diferentes asociaciones empresariales de la provincia de Alicante, alerta de la máxima preocupación que existe entre los empresarios del sector turístico, que ve difícil volver a abrir y que piden medidas reales al Gobierno y que faciliten la rentabilidad. Si es el Gobierno central, el Gobierno autonómico, incluso el Gobierno local, no nos facilitan medidas, va a ser muy difícil que se puedan abrir estos establecimientos. Autorización para abrir la hay, pero el problema no es ese. El problema es que si no es rentable el poderla abrir, los empresarios no van a correr el riesgo de abrirlo. Los empresarios, al límite ya de por sí tras semanas cerrados por el confinamiento, aseguran que la solución planteada por Pedro Sánchez no sirve para empezar a reactivar sus respectivos negocios. Lamentablemente, las medidas, el mayor problema es que no están claras, porque un día dicen el 30, al día siguiente dicen el 50, y claro, los empresarios lo que necesitan es una seguridad y sobre todo que la financiación que se ha dicho tan reiteradas veces llegue. Y me consta que el Instituto de Crédito Oficial, el ICO, no está facilitando los préstamos que se han ido anunciando en televisión o por los medios que ha ido haciendo el Gobierno. Lamentablemente van retrasando esas concesiones, incluso empresarios que ya han firmado esos ICOs todavía no disponen de ellos. Por lo tanto, es necesario que haya mucha más agilidad y que se tomen medidas de verdad contundentes. La sensación de alivio, incluso de alegría, al escuchar al Gobierno de España hablar de una desescalada. También el sector de la hostelería ha dado paso a una sensación de frustración y de indignación, ya que son muchos los propietarios de bares, cafeterías y restaurantes que consideran que las normas adoptadas por el Gobierno de Pedro Sánchez van a dejar a muchos trabajadores y a empresarios en la cuneta. Consideran que el 30% de aforo en las terrazas establecido en estas primeras fases de desescalada no van a cubrir sus gastos y van a hacer que muchos negocios directamente no lleguen a esa reapertura. El sector de la hostelería se ha visto sustancialmente reducido y las previsiones de futuro no son buenas. Aquí no nos olvidemos que los empresarios generan puestos de trabajo, generan riqueza y abren las empresas generando todos estos puestos de trabajo siempre y cuando al menos no pierdan. Pero si hacen un negocio donde tienen seguro que van a perder, prefieren tener el hotel cerrado porque el hotel abierto les aumenta y les triplica o les multiplica por muchísimo más
los gastos. Desde la Cámara de Comercio de Alicante consideran que la desescalada en el sector turístico debería de hacerse de forma paulatina, con la posibilidad de, conforme vayan mejorando el número de clientes y los ingresos que vayan teniendo las empresas, sea directamente proporcional el reingreso del personal de estas empresas y se hagan los test masivos para garantizar la seguridad de las personas. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, pide al gobierno de Pedro Sánchez a que apueste por los ayuntamientos como principales actores para reactivar la economía de España y se ponga en marcha un plan de acción que dé liquidez al ayuntamiento. Yo quiero que el gobierno me permita utilizar dentro de mi marco de autonomía municipal mis propios recursos. No me vale que se dote de recursos a las comunidades autónomas para que con esos recursos financien las competencias impropias que nos han traspasado. Y ese es el gran problema que nos vamos a encontrar, que no vamos a poder atender a nuestras competencias propias por falta de recursos y vamos a tener que estar gestionando competencias impropias que teóricamente se financiarán con el dinero que el Estado va a proporcionar a las comunidades autónomas. Alicante se suma a la petición de un fondo de 5.000 millones para los ayuntamientos, para paliar la caída de ingresos y sufragar el aumento de gastos. Nada, yo creo que llega el momento en el que los ayuntamientos tenemos que plantarnos y decir que exigimos, y con esas palabras, que desde el Gobierno de España haya una línea clara de qué es lo que quieren hacer y una línea aún más clara de con qué y cómo lo quieren hacer. Y eso, de lo que estamos hablando, es de recursos y de dinero. Y por tanto, ya no hay medias tintas. Ahora ya no se puede estar hablando de lo estudiaremos. Entre otras cosas porque sigue habiendo contagios y sigue habiendo muertes. Entre otras cosas porque estamos a bocas de tener que empezar a abrir negocios y le puedo asegurar que no sé cuántos de los negocios de la ciudad de Alicante van a ser capaces de abrir la persiana. Solicitan que la financiación total que España obtenga de fondos europeos se transfiera una parte proporcional a las entidades locales para poder compensar el impacto del COVID-19 en sus ingresos y gastos presupuestarios. Alicante ya permite los deportes acuáticos en el mar con restricciones. Las modalidades deportivas permitidas son natación, salvamento y socorrismo, surf, windsurf, kitesurf, paddlesurf, kayak, piragua y remo deportivo. Estas modalidades deportivas solo están permitidas en la playa de la Cantera y en Playa San Juan, solamente para deportistas no profesionales una vez al día y si son residentes en Alicante. El sindicato CESIF reclama al Consell que se reúna con los agentes sociales y promueva medidas para frenar la sangría del paro, que ha llevado a casi 440.000 personas de la Comunidad Valenciana a situación de desempleo. El sindicato considera necesario que se pongan en marcha medidas para incentivar la creación de puestos de trabajo y de empleo público. El sindicato CESIF ha formalizado una denuncia contra la consellera de Sanidad, Ana Barceló, por negligencia en la gestión de esta crisis, que ha provocado que cerca de un 40% de personas infectadas por el COVID-19 sean trabajadores del sector sanitario. Un 25% de afiliados a la Seguridad Social están afectados por un ERTE. Son casi 3.400.000 personas. La Seguridad Social perdió casi 1 millón de afiliados desde el comienzo de esta crisis sanitaria. Los trabajadores sometidos a un ERTE pasan por una situación de incertidumbre por la situación de sectores como la hostelería o el turismo. La Comunidad Valenciana es la cuarta autonomía donde más personas hay sometidas a un ERTE, casi 340.000 trabajadores. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, cree que la comunitat estará en condiciones de pasar a la fase 1 a partir del próximo lunes 11 de mayo. Puig asegura que se están produciendo avances importantes en la evolución del coronavirus en toda la Comunidad Valenciana. La incidencia total de la COVID-19 en la comunitat es menor a la mitad de la tasa media de España y la tasa de mortalidad es también inferior a la mitad de la media española.
Los datos del paro de abril son muy preocupantes, y eso que el Gobierno de España los maquilla y no contabiliza a aquellos trabajadores que están sometidos a un ERTE, que son casi 3.400.000 personas, lo que supone casi un 25% de la cifra de los afiliados a la Seguridad Social. La realidad es que una parte volverá a reincorporarse, pero una gran cantidad de personas acabarán en el paro, sobre todo si el Gobierno continúa aumentando la carga en los pequeños empresarios y los autónomos y no les permite reincorporar trabajadores de manera escalonada. La Seguridad Social perdió casi 1 millón de afiliados desde el comienzo de la crisis del COVID-19 y hasta el cierre de abril, dejando el número del total de cotizantes en algo más de 18 millones de trabajadores. De ahí habrá que tener en cuenta los 3.400.000 trabajadores que están sometidos a un ERTE, que están en una situación de incertidumbre por la situación de sectores como la hostelería o el turismo. Yo trabajamos para la hostelería hasta que no abran los bares, restaurantes y al 100%. Es complicado, pero bueno, es lo que nos toca. Pues nos ha, más bien diría yo, un poco beneficiado. Sí, porque hombre, gracias a eso, pues por lo menos no he perdido el trabajo y tengo la ayuda esa hasta que vuelvan a reincorporarme a trabajar. Los sectores donde hay más afiliados en un ERTE son servicios de comidas y bebidas, comercio al por menor, comercio al por mayor y servicios de alojamiento. La Comunidad Valenciana es la cuarta autonomía donde más personas hay sometidas a un ERTE. En total, 349.634 personas. Estoy en el paro. Poder empezar a trabajar. El día 11 vamos a abrir ya las oficinas, quien esté trabajando en oficinas. Pero vamos, aún no sabemos qué medidas tomar, cómo poder atender al público, cómo poder ir a las viviendas a ver las casas, con qué medidas. Estamos un poquito hoy ahí en el aire. Sí, estoy sin empleo en este momento. ¿Desde cuándo está? Desde que comenzó el virus. Sí. ¿En qué trabajaba usted? Construcción, obra blanca, pero no hemos estado sin trabajo. Pues a partir del día 11 dice el jefe que van a abrir entre él y su mujer y que a los empleadores ya nos irán sacando del ERTE. Si el Gobierno no es capaz de presentar medidas que ayuden a las pequeñas y medianas empresas a volver a su actividad, la situación podría empeorar considerablemente. El Ejecutivo de Pedro Sánchez presume de tener un alto índice de personas subsidiadas, pero si la situación continúa así, se convertirá en insostenible, ya que las cifras señalan que de no volver la totalidad de la actividad paralizada, de cada 3 personas en activo solo trabajará una, es decir, que un trabajador deberá sostener el subsidio de los otros 2. De esta manera, la Unidad de Especialistas de Búsqueda y Rescate del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y la Policía Local han organizado un dispositivo de búsqueda para localizar a un menor de 15 años, atrapado en una de las pendientes de la Serra Grossa, en Alicante. El menor ha sido atendido in situ por los efectivos sanitarios de las heridas y rasguños que presentaba en las piernas, y no ha sido necesario trasladarlo a un centro hospitalario. La Concejalía de Seguridad, la Policía Local y los bomberos del Space hacen un llamamiento a las personas que van a realizar excursiones o salen a pasear por la montaña para que conozcan bien los lugares a los que van a subir y comprueben el grado de dificultad y salgan siempre bien equipados y preparados, ya que la mayoría de rescates se realizan por imprudencias. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, asegura que la comunitat estará en condiciones de pasar a la fase 1 a partir del próximo lunes 11 de mayo, ya que se están produciendo un avance importante en la evolución del coronavirus en nuestra comunidad autónoma. Tengo la convicción, con todos los datos que tenemos y que ayer estudié con la consellera, de que vamos a estar en condiciones de pasar a la fase 1 la próxima semana. Creo que nuestra realidad es una realidad de avance muy importante. Por hacer un poco de referencia a datos concretos, en los últimos 7 días se ha incrementado un 20% las altas. En 2 semanas se han incrementado un 65%.
En 3 semanas se han multiplicado por 3 las altas. En segundo lugar, 6 de cada 10 diagnosticados ya se han curado. Son más de 7.400 personas que han superado la enfermedad. En tercer lugar, de todos los casos diagnosticados, solo 3 de cada 10 están activos. Chimo Puig ha afirmado también que en 2 semanas han bajado a la mitad los ingresos en la UCI y un 40% los ingresos hospitalarios y que la incidencia acumulada en 14 días es de 16 casos por 100.000 habitantes, menos de una tercera parte de la media española. La incidencia del coronavirus en la Comunidad Valenciana es menor a la mitad de la tasa media de España y la tasa de mortalidad es también inferior a la mitad de la media española. En la Comunidad Valenciana se han hecho 119.000 PCR y más de 42.000 test rápidos, según ha indicado el presidente Chimo Puig. Desde el 22 de marzo no ha habido un número tan reducido de ingresados por COVID en UCIs y hospitales. En quinto lugar, la incidencia acumulada en las 2 últimas semanas en la Comunidad Valenciana, casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, es de 16 casos, menos de una tercera parte de la media española. Solo 5 de las 17 autonomías tienen una incidencia más baja que la comunidad. La incidencia total en la Comunidad Valenciana, casos totales por 100.000 habitantes, es menor a la mitad de la tasa media de España. La tasa en mortalidad es también inferior a la mitad española. Y finalmente, se han hecho ya 119.000 pruebas PCR y más de 42.000 test rápidos. Durante su intervención, Puig ha agradecido a toda la ciudadanía de la Comunidad Valenciana su esfuerzo, persistencia y responsabilidad durante este confinamiento, y aunque ha advertido de que la recuperación que ahora se inicia será difícil, lenta e injusta, ha asegurado que los vecinos de la Comunidad Valenciana son capaces de todo. Los niveles de dióxido de nitrógeno en la atmósfera se han reducido un 58% de media en toda España entre el 14 de marzo y el 30 de abril, y la Comunidad Valenciana se posiciona como el territorio que lidera la bajada de contaminación, como resultado de las medidas de confinamiento social y limitación de la movilidad derivadas del estado de alarma. Alicante es la ciudad que más ha bajado la contaminación en España, seguida por Valencia. El descenso de los niveles de contaminación es de un 72% de media entre las 3 estaciones de medición de la capital alicantina. Así se desprende de un estudio de Ecologistas en Acción, que ha puesto de manifiesto la reducción drástica de todos los compuestos contaminantes en la atmósfera en las 26 ciudades españolas analizadas con respecto a los niveles de la última década. La contaminación atmosférica es un factor de agravamiento de la propia COVID-19, de la propia pandemia. Por lo tanto, cuanto mejor sea la calidad del aire que estamos respirando, las posibilidades de superar la epidemia con menores costes en vidas humanas y también en hospitalizaciones, pues seguramente serán mayores. Y por lo tanto, la calidad del aire es un factor fundamental para la salud pública en general y también en particular para la lucha contra esta pandemia que llevamos sufriendo pues ya 2 meses en nuestro país. El informe incide en que los niveles de contaminación registrados son los más bajos para los meses de marzo y abril de la última década en todas las ciudades analizadas y se mantienen muy por debajo del valor límite y la guía anual de la Organización Mundial de la Salud. El informe refleja una menor reducción de la contaminación en las ciudades de la cornisa cantábrica debido a factores meteorológicos, mientras que las ciudades del litoral mediterráneo son las que más han rebajado los niveles de NO2, en lo que puede haber influido la cancelación de la temporada turística. Para Ecologistas en Acción, este escenario pasa por una racionalización de la movilidad urbana, con el impulso de los desplazamientos a pie o en bicicleta, la reducción del límite de velocidad en las ciudades y una apuesta por el transporte público. La Guardia Civil ha detenido a 60 personas de una organización que operaba desde Valencia y realizaba estafas internacionales por Internet a través del método conocido como las cartas nigerianas.
La mayoría de sus víctimas son ancianos residentes en Estados Unidos, Chile, Alemania, Francia, Suiza, Suecia y Corea del Sur. Esta modalidad de estafa consiste en hacer creer a las víctimas que son beneficiarias de una herencia inexistente y persuadirlas de manera convincente mediante engaño para que realicen pagos por adelantado como condición necesaria para acceder a la supuesta fortuna. Los líderes de esta organización enviaban de forma masiva correos electrónicos o faxes de un abogado ficticio en los que anunciaban el fallecimiento en España de un familiar que habría dejado una supuesta herencia de varios millones de euros, para cuyo cobro era necesario pagar unos gastos de gestión. Cuando algún perjudicado lograba ser engañado, otro miembro de la organización se hacía pasar por el director del banco donde estaba depositado el dinero y lograban hacer que se realizaran transferencias para efectuar los trámites para el cobro de la herencia. Algunas víctimas llegaron a viajar a Valencia desde sus países de origen para comprobar in situ la veracidad de los hechos y una vez aquí la organización les sumergía en un entramado ficticio para continuar con el engaño. Alicante ya permite los deportes acuáticos en el mar con restricciones. Las modalidades deportivas permitidas son natación, salvamento y socorrismo, surf, windsurf, kitesurf, paddlesurf, kayak, piragua y remo deportivo. Estas modalidades deportivas solo están permitidas en la playa de la Cantera y en Playa San Juan, solamente para deportistas no profesionales una vez al día y si son residentes en Alicante. El sindicato CESIF reclama al Consell que se reúna con los agentes sociales y promueva medidas para frenar la sangría del paro, que ha llevado a casi 440.000 personas de la Comunidad Valenciana a situación de desempleo. El sindicato considera necesario que se pongan en marcha medidas para incentivar la creación de puestos de trabajo y de empleo público. El sindicato CESIF ha formalizado una denuncia contra la consellera de Sanidad, Ana Barceló, por negligencia en la gestión de esta crisis, que ha provocado que cerca de un 40% de personas infectadas por el COVID-19 sean trabajadores del sector sanitario. Un 25% de afiliados a la Seguridad Social están afectados por un ERTE. Son casi 3.400.000 personas. La Seguridad Social perdió casi 1 millón de afiliados desde el comienzo de esta crisis sanitaria. Los trabajadores sometidos a un ERTE pasan por una situación de incertidumbre por la situación de sectores como la hostelería o el turismo. La Comunidad Valenciana es la cuarta autonomía donde más personas hay sometidas a un ERTE, casi 340.000 trabajadores. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, cree que la comunitat estará en condiciones de pasar a la fase 1 a partir del próximo lunes 11 de mayo. Puig asegura que se están produciendo avances importantes en la evolución del coronavirus en toda la Comunidad Valenciana. La incidencia total de la COVID-19 en la comunidad es menor a la mitad de la tasa media de España y la tasa de mortalidad es también inferior a la mitad de la media española.